Es cierto. Permítame. Ya. Entonces, a continuación vamos a tener la conferencia de Rosario Cruz Capistrán. Ella nos va a presentar su conferencia, la lexitimia, un problema que atañe a la pedagogía contemporánea. Entonces, eh, sin más por comentar y muy inquieta por saber de qué nos vas a hablar y qué temática nos vas a ampliar, entonces te cedo la palabra, Rosario. Muchas gracias. Gracias, Erika. Nuevamente, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en esta segunda sesión del tercer Congreso Internacional de Pedagogía Contemporánea hacia la Universidad 2021. Pues, como ya les comentó Erika, mi conferencia lleva por título La alexitimia, un problema que atañe a la pedagogía contemporánea. La agenda que vamos a trabajar es esta. Vamos a ver los conceptos de alexitimia, sentimiento, emoción, pedagogía contemporánea. Y finalmente vamos a hablar de la alexitimia como un problema actual, frecuente y lancinante. A lo largo de esta conferencia abordaré cuál es la importancia de educar sobre la epistemología sentimental, aspecto que casi siempre queda relegado en la escuela como institución legítima de la educación. Por lo menos así es en México y en América Latina. Si hablamos de que la lexitimia es un problema que atañe a la pedagogía contemporánea, comenzaré por argumentar dicha afirmación. Y para ello es importante dejar claro a qué me refiero con cada uno de los conceptos centrales de la misma. Y pues como no es raro, en mis conferencias generalmente siempre les muestro conceptos al inicio para que vayamos entendiéndonos de qué va todo este asunto. Y entonces comenzamos con el concepto central, que es la alexitimia. Y bien, la alexitimia es la incapacidad de nombrar los sentimientos propios. Después continuaremos con el concepto de sentimiento, que es poner en palabras verbalizadas o escritas lo que se experimenta a raíz de una emoción. Luego hablaré de el concepto emoción. Y la emoción es la reacción bioquímica que surge a causa de la percepción de un estímulo interno o externo. En mi pantalla se muestra un cuadro que no sé por qué es, pero espero que no moleste mucho la visión. Luego tenemos el concepto de pedagogía contemporánea, que es la disciplina filosófica de la antropogenia que atiende problemas actuales, frecuentes y lancinantes. Entonces, pues, les decía que la alexitimia, hace un momento les acabo de decir que la pedagogía contemporánea atiende a problemas actuales, frecuentes y lancinantes, y que la alexitimia, pues, es un problema, ¿no? Veamos por qué. El desconocimiento sentimental es un problema de actualidad. Para ello es suficiente con preguntarnos cuántos sentimientos conocemos. Y de pronto me pregunto yo si será posible hacer una lista de más de 15 sentimientos en un minuto. Bueno, ahorita lo reduzco a un minuto, pero si no le ponemos tiempo, podríamos preguntar, ¿es posible que hagamos una lista de más de 15 sentimientos? Al cuestionar a diferentes personas sobre cuántos sentimientos conocen, generalmente no suelen decir más de 10. Y tampoco, la verdad es que tampoco pues tenemos los medios como para ir aprendiendo otros sentimientos. Muestra de ello son las redes sociales que utilizamos a diario, donde nos muestran iconos para reaccionar, ¿no? De hecho nos dicen que son reacciones ante un estímulo visual. Y esa reacción en realidad corresponde a sentimientos que podemos externar.
Sin embargo, en el menú, como este que les estoy mostrando ahora, este menú no cuenta con más de 7 sentimientos y de alguna manera limita al interlocutor a expresar lo que realmente está sintiendo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay ocasiones que estoy navegando por estas redes sociales y veo cosas, ¿no? A las cuales no corresponde ninguna de esta reacción, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que de pronto me hacen sentir decepción, ¿no? Pero seguramente sí les ha pasado. Hay durante la navegación en estas redes sociales, pues solo tenemos estas. Y si de pronto quisiéramos decir que siento decepción u otro sentimiento, pues al menos no hay posibilidad de decirlo con esos iconos que nos están mostrando, aunque sí con palabras, ¿no? Podemos dar un comentario, aunque a veces, pues dar ese comentario, ¿no? No es algo que siempre sucede. O sea, hay quienes pueden abstenerse de hacer ese comentario y se siguen, ¿no? Y hay otros que de pronto pueden hacerlo. Pero finalmente esto, o sea, el no decir que me siento decepcionado por lo que estoy viendo o no decir que siento asco por lo que estoy viendo, es una función represiva de la educación. Y bien, esta función represiva de la educación de pronto nos lleva a reprimir, valga la redundancia, cuando nos enseñan a reprimir y entonces decimos o pensamos que odiar es malo, ¿no? O que sentir asco por una u otra cosa no es bueno. Y entonces pues empezamos a sustituir los sentimientos por metáforas. Y entonces solemos decir cosas como me da cosita cuando veo esto, cuando me da el aroma de tal cosa, cuando siento, no sé, algo, ¿no? Me da cosita, ¿no? O también solemos decir, me siento como en camisa de 11 varas, ¿no? Que es otra metáfora muy común que suele decirse. O alguien también podría decir, lo que dices son perlas de sabiduría, ¿no? Que además pareciera muy romántico el asunto. Sin embargo, pues no nos atrevemos a decir lo que realmente estamos sintiendo, porque entonces decir siento, o sea, en lugar de decir me da cosita, en lugar de decir me da cosita, puedo decir me da asco, ¿no? O siento repulsión, pero eso no es bueno, nos han enseñado que no es bueno y entonces lo reprimimos y lo cambiamos. O me sentí como en camisa de 11 varas, en lugar de decir, pues me sentí angustiado o me sentí frustrado, pero no, solemos decir, me sentí como en camisa de 11 varas y entonces el significado de esto pues ya varía de acuerdo al contexto sociocultural en el que nos encontramos, ¿no? De pronto alguien podrá imaginarse una camisa con 11 varas y adentro de ella, ¿no? Habrá otros que de pronto sí piensen que, pues, que es una persona que está en complicaciones, no sé. El llevar esto a metáforas hace que hayan ese ruido en el proceso comunicativo. Y bien, respecto a la última metáfora que les pongo aquí, lo que dice son perlas de sabiduría. Bueno, ahí ni hablar de la represión, ¿no? Porque entonces no puedo decirle a alguien, o casi siempre no puedo decirle a alguien, me gusta lo que estás diciendo, me sulibella lo que dices, me embelece. No podemos decirlo porque si yo digo eso, entonces viene esa cultura patriarcal, represora, donde si tú haces eso y sobre todo si eres mujer y se lo dices a un hombre, pues es que le estás coqueteando, ¿no? O es que pues estás abriendo la puerta y la posibilidad para que esa persona piense que tú tienes otras intenciones, ¿no? Con él. Entonces, pues eso les puedo decir en cuanto
a esta función represiva, ¿no? La falta de conocimiento provoca descuido. Dicho de otra forma, no se cuida lo que no se conoce. Y esto lo digo porque la alexitimia también es un problema lancinante. Es decir, que lastima. Y comenzaré esta parte diciendo que el sentimiento es directamente proporcional al prejuicio. Pues no saber nombrar lo que sentimos, pues es posible que no podamos referir de dónde viene ese sentimiento y entonces pues no me puedo hacer responsable de lo que estoy sintiendo. Y con esto quiero dejar claro que en la pedagogía de los sentimientos no buscamos cambiar la percepción de un sentimiento. Quizá de eso se encargue el psicoanálisis, pero los pedagogos nos dedicamos a la educación. Y en este sentido nuestra labor seguramente, si detectamos algo, sería canalizar, pero jamás es indagar ni tratar de hacer psicoterapia ni nada que se le parezca, ni mucho menos. Para poder referir qué sentimiento estamos experimentando y si viene de una situación actual o anterior, que es lo que nos compete desde la pedagogía de los sentimientos, podemos pasar ese sentimiento por la razón y entonces nos daremos cuenta de que el sentimiento es un prejuicio. Y para eso quiero mostrarles esta definición de prejuicio que la he obtenido de las sesiones que tuvimos en el seminario, en la red pedagógica. Y bien, pues nos dice que prejuicio es el juicio anticipado acerca de una acción, una persona, un conjunto de personas, una experiencia, etcétera. Y además involucra la percepción y está naturalizado. Entonces, nos anticipamos a distinguir entre el bien y el mal, cosas que aprendemos, sí, que aprendemos, que forman parte de la sabiduría cultural, ¿no? Y bien, les decía que para poder referir qué sentimiento estamos experimentando y si viene de una situación actual o anterior, pues hay que pasar este sentimiento por la razón y analizarlo. Y entonces, pues, nos vamos a dar cuenta del prejuicio que está ahí oculto, ¿no? Y entonces, pues la razón es esta triangulación, esta relación que existe entre los fines, es decir, los objetivos, los valores y también entre los medios. Y entonces, pues para ilustrar este ejemplo, me permití poner ante este razonamiento el sentimiento de niquefobia, que es el miedo al éxito, ¿no? Entonces, que es un sentimiento que es muy poco conocido y que en algún momento de la vida, hace algún año, hace cerca de un año o más, salió un meme de un señor que desconozco el contexto, pero decía sin miedo al éxito, ¿no? Y entonces todo el mundo lo repetía, pero pues la realidad es que ese miedo al éxito sí existe y se llama niquefobia. Y entonces, para descubrir los medios, me puedo preguntar cómo lo expreso. Y desde mi experiencia, les puedo decir que este sentimiento se expresa con el no querer dejarse, bueno, ¿cómo? Voy a hablar de mí, ¿eh? No crean que estoy hablando de nadie más. En este momento hablo de mí. ¿Cómo lo expreso? Pues de pronto no permito verme, ¿no? Y me escondo y entonces dejo que mis saberes y todo lo demás se queden ahí, que nadie más los conozca, ¿no? Me oculto, me da miedo que me vean. Luego, ¿qué representa para mí la niquefobia? ¿Qué representa ese miedo al éxito? Pues representa
que cuando alguien es exitoso, lo tienen que ver, ¿no? Está a tela de juicio de todos los demás, en fin, sobre todo eso. ¿Y para qué me sirve? Pues para protegerme. Me protejo de este prejuicio que yo tengo de las personas exitosas, ¿no? Que todo el mundo los juzga, que no sé, infinidad de cosas, ¿no? Y entonces finalmente me sirve para protegerme de eso. Y bien, y una vez que yo ya hice juicio de todo esto, entonces desde la pedagogía de los sentimientos, sí puedo elegir si me quedo con ese sentimiento o está bien, lo tengo porque seguramente siempre va a estar, pero además me atrevo a dejarme ver y me atrevo a ser exitosa, ¿no? Y a dejar de tenerle miedo, porque además es precioso serlo. Bien, y luego, si no razono el sentimiento y no me responsabilizo de él, entonces puede terminar en somatizaciones, que no es más que la carga que biocorporalmente, que no es más que la carga hormonal que biocorporalmente se está procesando, y al haber una saturación de estas hormonas, pues por supuesto que hay una reacción, ¿no? Y para eso quiero mostrarles eso. Por ejemplo, la hormona oxitocina, que de manera regulada, pues permite en el momento del parto regular las contracciones, ¿no? O que cuando ya nació el bebé, pues favorece la secreción de leche materna para amamantar a ese bebé. Pero en exceso, esta oxitocina pues provoca arritmias cardíacas, náuseas, vómito, ¿no? Por decir lo menos. Y así como les hablo de esta hormona, que es la oxitocina, podríamos enlistar cada una de las más de 60 hormonas que existen en la biocorporalidad, o que conforman más bien la biocorporalidad, ¿no? ¿Para qué me sirven cuando están reguladas? ¿Y en qué me afectan cuando están en exceso? Finalmente, les hablaré de por qué es un problema frecuente. Y pues la realidad es que sucede todos los días. Todos los días tenemos situaciones de violencia, todos los días hay gente enferma, todos los días hay represión sexual, ¿no? Y esto como lo mencionaban, recuerdo, en su ponencia del simposio, o sea, pues todo el tiempo hay sentimientos, todo el tiempo estamos sintiendo. Entonces, si desconocemos esto, pues, ¿qué les digo? Lo sentimental está imbricado en todo, es decir, con la parte libidinal. Si no nos permitimos conocer lo que estamos sintiendo, y con conocer me refiero a todo lo que el sentimiento implica, es decir, al prejuicio que tenemos al respecto, ¿no? Como el caso que les platiqué hace un momento. ¿A cómo lo manifiesto? ¿A qué significa para mí? Sí, conocer también implica qué información me está dando de mi historia y de mi vida presente. Entonces, si yo no tengo eso, si yo no tengo ese conocimiento, no hay pauta racional para hacerme responsable de ello. Si no conozco, no tengo, si no conozco o quiero hacer que no conozco, pero eso ya es otra cosa, pues no hay posibilidad, ¿no? De que yo me empiece a ser responsable de esos sentimientos. Sobre todo me parece que esto atiende a esos sentimientos que no nos gustan, ¿no? Que nos detienen, que nos atan. Y pues es importante hacernos cargo de eso. Ahora bien, tampoco se trata de razonar estos sentimientos al punto de caer en lo racional y decir, no, pues como es niquefobia, ya no la siento, ¿no?
Pues no, o sea, somos humanos y esa es una de nuestras características, una de las características, ¿no? que tenemos como tal. Y además, o sea, el racionalizarlos así de no, yo ya no voy a sentir eso, yo ya no siento odio, demás, pues es inconcebible para el despliegue humano, porque como les decía, todo el tiempo estamos sintiendo, todo el tiempo. Entonces, pues, es necesario incluir en la academia contenidos referentes al conocimiento sentimental. ¿Y por qué desde la academia? Porque es en la escuela, como institución legítima de la educación, a la que le corresponde agrandar el sistema referencial operativo de cada quien. Actualmente, en la educación básica existe una materia llamada educación socioemocional y tutoría, que como inicio pudiera ser un buen planteamiento, pero que requiere claridad y con ello mejoras que conduzcan al conocimiento sentimental. A continuación, enlisto algunas de las que yo considero debilidades. Otros dirán áreas de oportunidad o como sea. Finalmente, vista desde la pedagogía de los sentimientos, pues yo las miro como debilidades. Primero está el nombre de la asignatura, que es educación socioemocional. Segundo, no reconoce la diferencia entre sentimientos y emoción, sino que habla de emociones básicas de respuesta instintiva, como la ira, la alegría, la tristeza, el miedo, el asco o la sorpresa, y de emociones secundarias o sentimientos que conllevan un componente cognitivo y cultural que complejiza su expresión y entendimiento, como por ejemplo la gratitud, el respeto, el perdón, la benevolencia, la contemplación estética o bien la envidia, los celos, el odio, la frustración, la venganza. Y esto que les acabo de leer, así tal como lo he leído, está en el programa de estudios de esta asignatura. Por otro lado, también considero que algunos de sus propósitos generales pues son una debilidad, porque por ejemplo en uno de ellos menciona que más bien el propósito es aprender a autorregular las emociones y generar las destrezas necesarias para solucionar conflictos de forma pacífica, a partir de la anticipación y la mediación como estrategia para aprender a convivir en la inclusión y el aprecio a la diversidad. Y pues ante esto, les puedo compartir que Darwin, en su libro La expresión de las emociones, menciona que las células y los nervios sensoriales excitan las células motoras, sin comunicarse primero con las células de las que depende nuestra conciencia y voluntad. Y esto tiene que ver con la carga hormonal de la que les hablaba hace un momento. Y aunque Darwin no tenía conocimiento de la producción hormonal que sucede en el sistema límbico y que hace que se manifiesten ciertas características biocorporales, como el cambio de coloración en la piel, la sudoración en las manos, el titiriteo, las modificaciones en el ritmo cardíaco y muchas otras manifestaciones, pues hoy día sí conocemos que existe eso gracias a todas las investigaciones que se han hecho respecto a la biocorporalidad. ¿Y a qué quiero llegar con todo esto? A que, como lo dije en un inicio, todos nacemos con emociones. Las emociones no se educan, por lo tanto, no podemos aprender a autorregular las emociones, pero lo que sí aprendemos es a sentir, no en el sentido estricto en el que sentimos fisiológicamente a través del gusto, el tacto, el oído, en fin, de los sentidos, sino desde un punto de vista subjetivo que se puede interpretar gracias a las experiencias previas surgidas en los contextos en los que se interactúa y en los que se aprende el sistema referencial operativo. El papel de la escuela debería ser entonces
ampliar el sistema referencial operativo sentimental, y para ello se requiere conducir a los estudiantes a través de experiencias pedagógicas que les permitan, primero, identificar las emociones que experimentan, identificar qué está sucediendo biocorporalmente cuando ellos atienden a algún estímulo, ya sea interno o externo. Y con interno me refiero a los pensamientos. Luego de eso, que aprendan a nombrar qué es eso que están sintiendo. Y para llegar a esto, pues se requiere de un proceso epistemológico muy detallado en el que se observe, se cuestione, se indague y se relacionen conocimientos transdisciplinarios, quizá a través de cuestionamientos. Por ejemplo, bueno, les voy a leer algunas preguntas que tengo aquí. Por ejemplo, en cuanto a preguntas relacionadas con la ciencia, podemos preguntar, ¿por qué el cambio de coloración en la piel? ¿Qué son los estímulos? ¿Cuáles son los estímulos internos y externos? ¿Cómo percibimos los estímulos? ¿Qué sucede en la biocorporalidad con diversos estímulos? ¿Todos reaccionamos igual ante los mismos estímulos? Etcétera. Entonces, son preguntas que de pronto en el área científica que les pueden llevar a los alumnos o a todas las personas en general, porque todas las personas tenemos sentimientos, a que conozcan estos conceptos sentimentales. En cuanto a lo tecnológico, también hay algunas preguntas, como qué tecnologías se pueden usar para expresar los sentimientos. Y bueno, aquí les he mostrado algunas, aunque les hablé de las redes sociales, aunque de pronto pues nos limitan con sus reacciones. Otra pregunta es, ¿a qué podríamos llamarle tecnologías sentimentales? ¿Cuáles son las tecnologías que uso para expresar mis sentimientos? O sea, ¿cómo lo hago? Me gusta utilizar un pincel y una hoja para pintar, o me gusta utilizar plastilina y comenzar a moldear para expresar un sentimiento, o solamente me gusta tomar papel y lápiz para comenzar a escribir, ¿no? Etcétera. O sea, puede haber muchas más. Y en cuanto a lo artístico, también podría haber cuestionamientos como ¿qué obras de arte muestran sentimientos? ¿Qué sentimientos expreso al ver cierta obra de arte? ¿Qué obra de arte puedo elaborar para expresar un sentimiento? Y en cuanto a lo filosófico, que algo que quiero mencionar y que creo que no dije antes, es que la filosofía, vista desde la pedagogía contemporánea, no es contemplativa. Generalmente, incluso si ponen en su buscador filósofo, ven a una persona que está pensando, contemplando. Y no, la filosofía en la pedagogía contemporánea es totalmente activa y su labor es crear conceptos, o sea, analizarlos, y si no existen, crearlos, ¿no? Y esto me lleva a la conferencia de la candidata a doctora Adelaida, donde ella está creando su concepto más bien está creando el concepto de ciberprofilaxis, ¿no? Y le está dando, lo está moldeando para que pueda ser un concepto claro, preciso, ¿no? Que englobe lo que ella está buscando. Y pues uno de esos conceptos también que se toman en la pedagogía contemporánea es el concepto de biocorporalidad, que fue acuñado por la doctora Julieta Valentina García Méndez, ¿no? Y entonces, pues como pueden ver en todas estas preguntas que les he dicho, pues todas están imbricadas, todas están tejidas entre sí. Si yo hago una pregunta de ciencia, por supuesto que tiene que ver también con la de arte y la de tecnología, ¿no? O con la de la filosofía. Entonces, todas tienen una relación muy, muy estrecha,
No podemos separarlos. Y pues muchísimas gracias por su atención. Tengo por aquí algo. La pedagogía contemporánea plantea diversas experiencias pedagógicas para la salud biocorporal y sentimental, mismas que conducen al alumno al aprendizaje de sí, del cuidado del otro no vivo y del planeta. Es decir, tenemos la pedagogía contemporánea tiene una visión ecosófica, y en esta visión ecosófica, una de las cosas que nos lleva a conocer y a cuidar son los sentimientos. Finalmente, los sentimientos forman parte de la biocorporalidad y es necesario conocerlos para poderlos cuidar. Y con esto termino. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Rosario, por tu conferencia. Quisiéramos saber si hay alguien que quiere comentar o tiene algunas dudas sobre... Ok, de acuerdo. Entonces vamos con Pedro y después con la doctora Julieta, ¿vale? Sí, en ese orden. Por favor, primero la doctora, después sigo yo, no hay problema. Tú levantaste la mano primero y lo mío nada más bueno, más bien lo mío como no es intervención sino una aclaración. La ecosofía vista desde la pedagogía contemporánea es conocimiento y cuidado del humano, primero de sí, del otro no humano, no del otro no vivo. Desde ayer estamos trabajando esto, pero si ya es calacón, pues ya. Pero, sin embargo, también podría ser del otro no humano, de lo no vivo, porque también el agua no está propiamente viva y sin embargo es la vida. El aire no es propiamente vivo y sin embargo es la vida. Entonces, es una buena no es una buena aportación, pero le faltaría por todo caso del otro no humano, de lo no vivo, pero que es parte de la biosfera y en fin, ahí está bien esa aclaración. Muchas gracias. Gracias, doctora. Adelante, Pedro. Estimada Rosario, hay dos cosas que yo quisiera plantearte. Claro. La primera, de hablar de sentimientos, eh, fíjate que en la misma palabra, sentir y mentir, las dos cosas en el mismo término. Sentir y mentir. Sí, ese es lo primero que quiero que podamos advertir. Y segundo, los sentimientos nos remiten a los afectos, a lo que nos afecta, a sin factum, lo fáctico. O sea, lo sentimos, eso está adentro de nosotros. Esto que has planteado y que me parece interesante, tan, digamos, esta es mi percepción, de una manera tan ligada a la naturaleza biocorporal, más biológica, digamos, en esta cosa de la biología en acción. Yo y has utilizado, digamos, y has hecho estas comparaciones con las metáforas, yo también entiendo que la afectividad, que ese movimiento interno, que es un movimiento digamos, no podemos, todavía los seres humanos no hemos construido, digamos, el sistema conceptual con tanta precisión como para poder decir qué nos pasa. Porque además ese qué nos pasa, ahora hay un profesor de la Universidad de Guadalajara, con el cual hemos hecho un curso de posgrado este año, y él nos ha vuelto a poner en tensión la noción de sentipensar, en esta cosa de qué pasa cuando vamos a movilizar la afectividad, que es, digamos, que es profundamente interna, que tiene que ver con la construcción de la vida psíquica, de vida psíquica profunda, y que además, digamos, nosotros intentamos racionalizarla, digamos, cubriéndola o poniéndole un manto de una racionalidad que de alguna manera también debe tensionarse, porque hay cosas que nos pasan
Fíjate vos que lo decía Pascal en el 1500. Hay razones, el corazón tiene razones que la razón no conoce y no puede dar cuenta de ello. Y a mí me parece que el sentimiento y digamos, los sentimientos se constituyen a partir no tanto de esto que has dicho vos y lo has dicho de manera muy precisa, experimentando. Yo sigo o entiendo la línea que nos propone Giorgio Agamben en este librito que se llama Infancia e Historia, y que él dice que nosotros los sujetos humanos hemos perdido de vista, a través de la construcción moderna, hemos perdido de vista ¿qué cosa? Hemos perdido de vista la experienciación. El hecho de que hay cosas que no la experimentamos, sino que la experienciamos, dice él. O sea que está en la experiencia, que no la podemos volcar al discurso, que es difícil. ¿Por qué? Porque nos pasa de una manera muy profunda. Y desde esa perspectiva es la que yo entiendo la afectividad. Por eso esto que estás planteando, yo comparto con vos esto de que cómo podemos hacer para regular sentimientos en los estudiantes, ¿no? O sea, a lo sumo reflexionemos, o sea, pongamos al estudiantado a reflexionar sobre las situaciones, sobre la cotidianeidad, con las cuales vamos desarrollando, digamos, los vínculos que establecemos con los otros. Y es a partir de la noción de vínculo, que es una noción profundamente ligada con la reciprocidad, con la condición humana de reciprocidad, en la cual podríamos, porque también lo pongo bien en potencial, empezar a pensar de una manera distinta esto que ha sido borrado, que ha sido altamente eliminado de la escuela, y que es el mundo de los afectos, de eso que desarrollamos en cuanto seres humanos, en cuanto motor de la vida, en cuanto básicamente la libido, lo que nos permite como impulso de vida. Entonces eso también, por lo menos a mí, tu conferencia, Rosario, me deja pensando muchas cosas. Y sobre todo esto que estás planteando, que no, yo sí entiendo que, digamos, tenemos que hacer un esfuerzo por también validar la metáfora como digamos, como ese constructo que hemos hecho los humanos para poder comunicar eso que no es comunicable, porque es experiencia, porque es algo que es nuestro, profundamente vivido. ¿Qué nos pasa? Pues digamos, acá veo a la profesora María de Lourdes Méndez cuando hablaba de las experiencias musicales. Y la experiencia musical, cuando escuchamos una música y se nos paran los pelos, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo lo ponemos en el discurso? A eso es, digamos, eso es estar afectado. Y estar afectado, ahí que, fíjate vos que es una expresión profundamente humana, una reacción profundamente humana. Y que entiendo yo, digamos, todavía tenemos que hacer un esfuerzo por ver cómo hacemos para poder ponerlas en un discurso que además sea un discurso comunicable y comprensible por todos con los cuales interactuamos y sobre todo con nuestros estudiantes. Yo te agradezco, Rosario, tu conferencia, me dejas pensando, gracias. Gracias, maestro Pedro. Bien, pues, pues sí, a mí me parece, pienso se me pusieron los pelos de punta. Ese sentimiento se llama repelús, ¿no? Pero, Horripilación, horripilación. según Darwin. Ah, bueno. Bueno, tendríamos que buscar entonces. Darwin dice que es horripilación. Yo también había leído sobre repelús, ¿no? Pero, pues, creo que la curiosidad también puede ser un punto de partida para indagar sobre cómo nombramos a lo que estamos sintiendo, ¿no? Buscar a lo mejor pues lo más próximo que tenemos es internet, ¿no? Y echar ahí una búsqueda, hacer una búsqueda de cómo se llama cuando se me ponen los pelos de punta, no sé, o sea, cosas que tienen que ver y que seguramente encontraremos. Entonces, me parece que debemos permitirnos ser curiosos. Sí, ¿puedo? Sí, adelante. Sí, justamente el reto del trabajo con los sentimientos en la pedagogía contemporánea es buscar no hacer pedagogía de los sentimientos, sino a la pedagogía misma también con los sentimientos.
Cuando yo tengo ese arrebato frente a una obra artística, se llama arrobar. Nada más que arrobar ahora es ponerte una arroba y entonces ya no es lo mismo. Pero nosotros ya tenemos una lista de 450 sentimientos, pero también en la idea de que la voz pasiva no es la misma sensación, no es el mismo sentimiento que la voz activa. Y bueno, desde luego el trabajo de Rosario pues aporta cosas, pero estamos en construcción entre todos y yo creo que las aportaciones que tú haces son muy importantes porque sí es necesario poder decir qué estoy sintiendo con palabras, porque precisamente eso me pone en la posición de que mientras esté yo triste no debo consumir alcohol. Y si no estoy triste, ¿para qué consumo alcohol? ¿No? Entonces, el punto es que esta propulsión que hacen los sentimientos hacia la voluntad, no que la racionalicemos, pero sí tendríamos que tener la posibilidad de tomar precisamente nuestras decisiones informadas. Y ese sí que es tarea de la pedagogía, porque no es que evitemos sentir, sino saber qué sentimos y por tanto el inhibir en cierto sentido la respuesta ya desplegada. ¿A qué me refiero? A que si yo estoy sintiendo odio por mi pareja es el punto de separarme, pero si ni siquiera soy capaz de decir que siento odio por mi pareja, o sea, y bueno, ahí ustedes van a ver las autoviudas y los autoviudos, cómo llenan las estadísticas de morbimortalidad social y eso es un mal que se puede evitar. Entonces, eso es justamente, ya no solamente es un problema psicoanalítico, que sí sería muy recomendable que no tan, bueno, sí, a mí sí me gustaría tener que la gente tuviera más acceso al psicoanálisis, pero también a una cultura más psicoanalítica y que nos permitiera hablar de lo que sentimos y sobre todo, insisto, porque el problema de las emociones es que propulsan la acción. La ley de Spencer dice que toda acción está promovida por una emoción. Y entonces si la mediamos, no mediatizamos, si la mediamos con el lenguaje, desde luego estaríamos contribuyendo a una salida más negociada a los conflictos que son inherentes a la convivencia humana, dado que nuestras estirpes por las que llegamos a Homo sapiens son múltiples y variadas y por eso para algunos que somos de una cierta estirpe de Homo sapiens, bueno, que están conjugadas ahí, nos parece súper raro el otro, porque tú dices, y hasta morfofuncionalmente, no, más bien morfológicamente la nariz. Entonces, ¿cómo puede tener la nariz tan extraña? Según lo que para mí es normal, pero la normalidad en ese plano no existe. Pero sí tenemos que tener conciencia de que hay una estirpe que da pie al Homo sapiens que era sumamente agresiva. Y en ese sentido, tenemos que aprender a reconocer qué emoción me está moviendo para poderla nombrar y equilibrar mi acción y desde luego esto mediado por sí la cognición de todo esto. Entonces, precisamente porque la biocorporalidad admite de entrada que somos materia viva, autorreflexiva, autocrítica y heterocrítica y que esa es nuestra naturaleza. Entonces, el, estamos avanzando. Estamos avanzando lento, pero mal. No, no es cierto. Vamos construyendo todo esto, pero yo sí pienso que el trabajo que está haciendo Rosario, que estamos haciendo entre todos, sí puede aportar en muchos sentidos a la salida negociada a los conflictos que son inherentes al humano, por varias razones biocorporales que incluyen a la organización sociocultural por nuestra condición de materia pensante. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.
¿Alguien más tiene alguna participación o opinión sobre la conferencia que nos compartió Rosario Capistrán? Bueno, si no hay nada más, yo quisiera agradecer también y tomar un poco la palabra ahí sobre cuán importante es esto, ¿no? También, además de tener una inquietud por combatir esta lexitimia, creo que la invitación también es justamente, y esto en relación con todo lo que es la pedagogía contemporánea, el provocar esos sentimientos, ¿no? Saber cómo llevarlos a tan buen término que, de hecho, signifique, sí, una transformación en esa trayectoria de la escuela hasta hoy en día, ¿no? Entonces, creo que eso pues es también uno de los pilares de las experiencias pedagógicas contemporáneas y quería hacer resaltar este pensamiento que tengo porque a continuación, bueno, viene un cartel, no sé si lo presentamos ahora, Rosario. Podemos ir a una pausa. Y tenemos 13 minutos para descansar porque igual venimos de una jornada bastante